Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. Como saben, en este canal hay a tu disposición visualizaciones que incorporan reglas para aplicarlas a tu campo energético. Reglas que algunos hasta han querido usarlas como decretos, los cuales aclaro desde el mismo inicio que no son decretos. Así que quédate unos minutos para que te responda cómo funcionan y cuál es la mejor forma de implementarse, porque estaré publicando más adelante otras visualizaciones que te ayudarán a comprender mejor la mecánica de todo esto y te des cuenta que en realidad el límite lo pondrás tú con tu creatividad e imaginación. El dominio consciente del campo energético. Cada uno es dueño, amo y señor de su campo energético. Todo ser externo a ti que entre a interferirlo está bajo tu dominio mientras lo haga. De ahí las preguntas. Si están bajo mi dominio, ¿por qué me dejo hacer cualquier cosa? ¿Por qué no hago nada? La respuesta es muy fácil. Porque eres inconsciente de que tienes un campo y de que tú mandas allí. Y puede ser que tu versión energética tampoco se dé cuenta de cómo y cuándo lo interfieren. Es muy posible que te estés enterando de esto ahora. Ahora que lo sé, ¿mi versión energética ya lo hace automáticamente? No, porque no es un procedimiento que se active inconscientemente. Debes comunicárselo, debes ordenarlo conscientemente a tu versión energética. Recuerda que todo lo que la parte física hace, según esta Matrix, es el medio que existe para liberarte o atarte a ella. Por eso expliqué en el video de la visualización que, si no lo has visto, te invito a verlo, que el mejor momento para comunicarte con tu versión energética es antes de dormir, ahí cuando tienes la somnolencia. ¿Cómo ejerzo mi dominio sobre el campo? Mediante reglas y condiciones. Tú diseñas tus leyes. Así como cuando vas a entrar a una tienda y no te permiten la entrada a menos que dejes las bolsas y las mochilas. Así, cuando quizás en una disco no te dejen entrar por ser menor de 18 o de 21. Así, cuando vas a entrar en un edificio empresarial y tengas que dejar tu identificación vigente para poder ingresar. Verás que cada organización se inventa las reglas o leyes según su conveniencia y seguridad para el mejor funcionamiento de un proceso. De la misma manera ocurre con tu campo energético. No lo dejes en un espacio abierto para que todo el mundo entre y gratis, para que cada quien se satisfaga a placer y a costa tuya. Tu campo energético es valioso, sé consciente de ello. Sobre todo, sé consciente del poder y autoridad que tú tienes allí. Las reglas. Las visualizaciones publicadas en este canal tienen el objetivo de mantener alejados a estos seres de tu campo energético o de algún aspecto de tu campo energético, como tus creaciones durante el sueño, por ejemplo. De modo, usamos reglas y condiciones que se basan en la forma de eliminación de estas entidades. Es decir, son reglas que si ellos se aventuran o se avientan a cumplirlas para interferirte, les costará demasiado caro. Puede significar incluso hasta su posible autoeliminación. Y ellos saben que sí es efectivo contra ellos. Estas reglas y condiciones son instrucciones para ti mismo como versión energética, para que te encargues de ejercerlas en el otro plano, para que se puedan ejecutar incluso cuando físicamente estés inconsciente. Por eso hay que configurarlas de antemano. Por lo tanto, no son para andar gritándolas o vociferándolas como si las decretaras al universo o quién sabe a quién. No son tus palabras las que van a tener el poder de hacer eso. Eres tú como versión energética quien hará cumplir lo que has impuesto. ¿Cuáles son las reglas? Te invito a repasar el video Cómo eliminar a un arconte para que comprendas el procedimiento que nosotros usamos en las sesiones. La intención. Cuando hablamos de intención, quizás se nos venga a la mente deseo interno, voluntad, determinación. Puedes investigar mucho respecto a esto en cualquier sitio y te darán una definición acertada. Es un término que deberías estar al tanto. La intención en estas visualizaciones es
clave importante para que tu mensaje le llegue a tu versión energética. Mientras más intensa sea tu intención, se entenderán más las instrucciones. Recuerden que la comunicación con esa parte no es muy fluida o clara. A veces ellas nos envían intuiciones que omitimos o señales en sueño que no entendemos. En este caso sucederá al revés. Seremos nosotros quienes enviaremos el mensaje a ella y se tiene que hacer de manera correcta para que se comprenda. La clave que hará que el mensaje sea claro es la intención. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hago para que la intención sea intensa? ¿No te ha pasado que percibes las intenciones de alguien en el momento en que va a hacer algo o mientras habla contigo? A veces hay gestos o palabras que no pueden ocultarse o fingirse y nos damos cuenta. O algunos son más perceptivos y les llega como una idea de lo que quiere hacer la persona, porque leyó literalmente la energía de su intención de forma inconsciente. Podemos notar quizás cuando alguien quiere golpearnos, besarnos, hacernos daño, estafarnos, porque las intenciones pueden ser buenas o malas. En otras palabras, tú percibes las ganas, el deseo, la voluntad y determinación que tiene esa persona para hacer algo. Bueno, haz lo mismo. Debes comunicarte con tu versión energética mediante visualización, con las ganas, voluntad y determinación de cumplir con el objetivo que deseas lograr. Visualización de las reglas. Primero, debes tener claro lo que vas a hacer, comprender cuál es el objetivo o la finalidad de cada regla y condición. De lo contrario, no tendrás idea de lo que estás haciendo. Segundo, yo en lo particular cuando estoy ordenando al arconte que visualice y cancele sus contratos o que entregue su información, con tan solo pensar lo que voy a hacer, se me viene a la mente ya la imagen de todo el proceso como si lo estuviera viendo y aplicando en persona en el otro lado. De la misma forma, cuando comprendas bien lo que quieres implementar, debes visualizar cómo ocurre todo el proceso. Por ejemplo, puedes visualizar que te muestran los contratos como una gran tela de araña y tú vas cortando todo eso. De esa forma, estarás entregando el mensaje con peras y manzanas a tu versión energética y de forma visual. Quizás puedas reforzarlo con pensamiento, pero verbalizar, vocalizar a los cuatro vientos, eso no sirve de nada, tampoco es necesario. Así como nuestra intuición es la clave para captar nuestra propia guía desde el otro plano, la intención es clave para que nuestra versión energética se entere de lo que nosotros queremos hacer y así juntos actuar en coherencia y manos a la obra. De seguro te será de utilidad esta información. Te espero en el próximo video.